Hola remolachas, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre geografía del mundo. En este vídeo vamos a hacer una lista de los 25 países más antiguos de Europa. Hacer una lista por antigüedad de los países del viejo continente no es tarea fácil. Primero hay que empezar por definir las reglas. ¿Sabes que el país más antiguo data de casi el año 800? Quédate con nosotros, al final del vídeo lo descubrirás. Pero antes, suscríbete y dale al me gusta y no te pierdas ningún vídeo del Dr. Remolacha. ¿Podemos considerar el antiguo Imperio Romano como un país? ¿Podemos hablar de países que ya no existen? ¿Y cómo considerar a Grecia o Italia que, antes de ser países, eran regiones donde existían varias ciudades independientes? El criterio principal que hemos seguido ha sido la fecha de independencia o de unificación de territorios, desde la cual se ha mantenido ininterrumpidamente hasta hoy al menos una administración con poder soberano efectivo sobre parte del territorio del país que lo ha identificado como propio. Pese a ello, en ocasiones es muy difícil consensuar una fecha concreta y exacta para todos los países, en especial para los más antiguos. Los 25 países más antiguos de Europa. ¡Vamos a conocerlos! Islandia, 1944. Islandia había estado bajo el control de la corona danesa desde 1380. En 1918 es reconocida como un estado plenamente soberano, unido a Dinamarca y bajo un rey común. No habiendo acabado la Segunda Guerra Mundial y con Dinamarca todavía ocupada por los nazis, Islandia celebra un referéndum y se convierte en una república independiente en 1944. Irlanda, 1937. Después de varios siglos de gobierno británico, Irlanda se separa del Reino Unido en 1922, y aunque continúa reconociendo al monarca británico como el jefe de Estado y soberano del pueblo irlandés. Es en 1937 cuando Irlanda aprueba su propia constitución y abandona definitivamente el Reino Unido. Ciudad del Vaticano, 1929. Los estados pontificios estuvieron formados por diferentes territorios centroitalianos y fueron un estado independiente entre el 752 y el 1870, con capital en Roma. En 1870, el rey italiano Víctor Emanuel II capturó la ciudad de Roma y declaró capital de Italia, terminando así con los estados pontificios. En 1929 se firman los Pactos de Letrán, que acabarán con la disputa con Italia, y será el inicio de la Ciudad del Vaticano como Estado independiente. Polonia, Finlandia, Hungría y Austria, 1918. La formación como nuevos estados independientes de estos cuatro países viene condicionada por el fin de la Primera Guerra Mundial. En 1918, Rusia firma un tratado de paz en el que renuncia a Polonia y a Finlandia. El Imperio Austrohúngaro, derrotado en la guerra, se desmembrará, proclamándose así las repúblicas independientes de Hungría y Austria, también en 1918. Albania, 1912. Albania fue, en diversos momentos de su historia, parte de la provincia romana de Dalmacia, de Macedonia y de Mesia Superior. Consiguió su independencia tras el hundimiento del Imperio Otomano en Europa tras la Guerra de los Balcanes, que se dieron entre 1912 y 1913. Bulgaria, 1908. Aunque Bulgaria era un principado autónomo dentro del Imperio Otomano, sus ambiciones nacionalistas no se conformaban con la autonomía y se extendió a los territorios búlgaros todavía en poder del imperio. Fue en 1908 cuando declaró su independencia, anexionándose los territorios otomanos que habían estado bajo su control. Noruega, 1905. Los primeros intentos de un reino noruego se dan en la era vikinga, pero no es hasta en los siglos XI y XII cuando puede hablarse de un reino unificado e independiente. Noruega tuvo un periodo de esplendor en el siglo XIII, poseyendo un imperio en el Atlántico Norte. La Edad Media trajo su decadencia, llevándola a unirse con Suecia y luego con Dinamarca hasta 1814. Nuevamente se uniría con Suecia hasta 1905, disolviéndose de manera pacífica y plebiscitaria. Luxemburgo, 1890.
Aunque la historia documentada del país se remonta a los romanos, se considera que comienza en el año 963, con la poderosa Casa de Luxemburgo, pero su extinción, después de 5 siglos, puso fin a su independencia. Pasó a manos de los Habsburgo en 1477, formando parte de los Países Bajos. Tras la ocupación francesa en el siglo XIX, se convirtió en Gran Ducado y empezó su camino hacia la independencia, que se dio en 1890. Rumanía y Serbia, 1878. El proceso de independencia y reconocimiento internacional de Rumanía y Serbia culminaron en el Tratado de Berlín de 1878. Ambos países habían participado como aliados de Rusia en la Guerra Ruso-Turca de 1877, deshaciéndose así de la tutela del Imperio Otomano. Alemania, 1871. La historia de Alemania como país se inicia en 1871, al instaurarse el Imperio Alemán. Antes de ser un Estado nacional unificado, fue una agrupación de 39 estados independientes, dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, formado de la división del Imperio de Carlomagno. Este imperio existió en diversas formas hasta ser disuelto en 1806, como consecuencia de las guerras napoleónicas. Italia y Mónaco, 1861. La unificación de Italia fue un proceso histórico que unió a los diversos estados en los que la península italiana estaba dividida, vinculados a dinastías consideradas no italianas como los Habsburgo o los Borbones. En el nuevo estado surgido, Víctor Manuel II, de la Casa de Saboya, se coronó rey de Italia en 1861. Por su parte, a lo largo de su historia, Mónaco había sido un principado bajo el protectorado de la ciudad de Génova primero y del Reino de Cerdeña después. Con el Tratado Franco-Monegasco de 1861, Mónaco abandonó finalmente todo tipo de protectorado y su independencia fue formalmente reconocida. 1848, Suiza. Las primeras noticias históricas sobre Suiza aparecen ya en tiempos de Roma. A partir de la Edad Media se empiezan a formar alianzas entre los pequeños estados que conforman hoy el país. En los siglos siguientes se construye progresivamente la Confederación Suiza hasta llegar a los 22 cantones. Liberada en 1815 de la ocupación francesa, emerge como Estado federal en 1848. Se puede considerar a Suiza como una de las repúblicas más antiguas del mundo, ya que muchos de sus estados o cantones han permanecido confederados desde hace más de 7 siglos. Grecia, 1832. Desde finales del siglo XV, la mayor parte de Grecia estaba bajo control otomano. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, diferentes revueltas precedieron a la Guerra de Independencia griega, con el apoyo de 3 de las grandes potencias: Rusia, el Reino Unido y Francia. Su inicio como Estado soberano independiente se daría a partir de 1832, con la proclamación de Otón de Baviera como rey de Grecia. Bélgica, 1830. El territorio, más o menos correspondiente a la actual Bélgica, estaba dividido en varios estados feudales, relativamente independientes durante la Edad Media. Con todo, después de la Guerra de los 100 años, estos territorios irán pasando por diferentes manos: los duques de Borgoña, los Habsburgo, la corona francesa y la holandesa. A finales del siglo XVIII surgen las ideas independentistas en diferentes estados, que propiciaron una serie de revoluciones. El proceso culminó en la proclamación de la independencia como un estado unificado en 1830. Países Bajos, 1815. Los Países Bajos viven siglos de dominación de reyes y emperadores alemanes, de duques borgoñones y de la dinastía de los Habsburgo. Pero ya en el siglo XVII consigue su independencia de España y de Alemania, como república tras la Guerra de los 80 años. En 1815, el país se convierte en una monarquía, que incluye en sus dominios la actual Bélgica y Luxemburgo. Reino Unido, 1801. Alertados por la escalada de insumisiones y temiendo que Irlanda caiga bajo el dominio de Francia, William Pitt el Joven, primer ministro de Jorge III, ve que solo la integración de Irlanda en el Reino de Gran Bretaña permitirá resolver el problema. Así, en 1801 se implanta una unión legislativa entre Gran Bretaña e Irlanda, aprobada el año anterior. La nación pasa a llamarse Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Liechtenstein, 1719.
En 1719, el emperador Carlos VI decretó que el condado de Vaduz y el señorío de Schellenberg se unieran para formar un principado con el nombre de Liechtenstein, en honor al príncipe Antonio Florián. Es en este momento cuando Liechtenstein se convierte en un estado soberano del Sacro Imperio Romano Germánico. Rusia, 1547. La datación de Rusia como país se remonta al 1547, fecha en la que toma el título de zar Iván IV, primer monarca en adoptar este título y considerado como uno de los creadores del Estado ruso. Su legado más importante fueron los cambios políticos que promulgó sobre toda Rusia, pero también controló los ataques invasores, consolidó regiones, recuperó territorios perdidos y conquistó Siberia. Suecia, 1523. Para entender la fundación de la Suecia moderna, hay que remontarse al año 1387, en el que tuvo lugar la unión de las coronas de Dinamarca, Noruega y Suecia, bajo el control de la monarquía danesa. El dominio de los reyes daneses causó conflictos y rebeliones en Suecia, llegando a provocar una guerra de liberación. En 1523 se disolvió por completo esta unión de coronas y el noble Gustavo Vasa se proclamó rey de Suecia. España, 1516. A su muerte en 1516, Fernando II de Aragón o Fernando el Católico dejaba en testamento a su nieto Carlos los cargos de gobernador y administrador de todos los reinos y territorios hispánicos. El reinado de Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico reunió por primera vez en una misma persona las coronas de Castilla y de Aragón, así como el reino de Navarra. Con todo, en la España de los Austrias, los reinos disponían de sus propias leyes y particularidades constitucionales, e incluso existían fronteras entre los diferentes territorios. Andorra, 1278. Durante el siglo XIII se suceden una serie de guerras, luchas y hostilidades entre los obispos de Urgel y los condes de Foix para conseguir la soberanía de Andorra. El conflicto acabó con la paz de 1278 en forma de pareatge, un convenio que establecía las bases para una soberanía compartida y que permitía el nacimiento del Principado de Andorra como estado independiente. San Marino, 1243. San Marino es el quinto estado más pequeño y la república más antigua del mundo. Fue fundado como una pequeña comunidad cristiana en el año 301 por un cantero cristiano que escapaba de la política anticristiana de Diocleciano. La comuna consiguió conservar durante siglos su propia independencia y aumentar su territorio. Ya en la Edad Media, abandonó el sistema feudal para convertirse en república. En 1243, los capitanes regentes actuaban como jefes de Estado y el gobierno era una asamblea de todos los cabezas de familia. Portugal, 1139. Entre los siglos IX y XII, Portugal era un condado con capital en Oporto, dependiente del Reino de Galicia primero y bajo la influencia del Reino de León después. En 1139, el conde Alfonso I se proclama rey de Portugal y consigue la independencia del Reino de León. Será en 1147 cuando conquista la actual capital, Lisboa. Dinamarca, 935. El reinado de Harald Bluetooth, iniciado en el año 935, unificó bajo su dominio los diferentes reinos de Dinamarca, así como los de Noruega. Este rey vikingo fue el primero en convertirse al cristianismo. Era partidario de que sus súbditos permanecieran en sus tierras y de practicar una política de paz. Su posicionamiento, en general, chocaba fuertemente con la tradición vikinga, pagana, guerrera y conquistadora. Francia, 843. Carlomagno creó un reino que alcanzaba desde los Pirineos y la Marca Hispánica al suroeste, pasando por casi toda la Francia moderna y al este la mayor parte de la actual Alemania, incluyendo el norte de Italia y la actual Austria. Sin embargo, a su muerte, su heredero Ludovico Pío no pudo proseguir la obra de su antecesor. En el 843, los nietos de Carlomagno se repartieron el imperio en el Tratado de Verdún, dando origen al Reino de Francia y al Sacro Imperio Romano Germánico. Te dejo un par de vídeos que seguro que te gustan.